Entonces, bueno, ya entrando en materia, en la carpeta principal de mi ejemplo voy a tener estos tres archivos, que es webpack.dist, dev y el package JSON. En esta carpeta es donde vamos a construir nuestra aplicación. Esos dos archivos webpack y el package lo podemos obtener del Fractal Quick Start. Sí, entonces eh, simplemente le vamos a cambiar los parámetros para, en este caso, nuestra aplicación. En el caso voy a colocar el index en la carpeta app y también el index HTML va a estar en la misma carpeta, en la carpeta app, perdón. Entonces, ya con esto vamos a iniciar nuestra aplicación. Entonces empezamos, vamos a crear primero que todo nuestro index HTML, el único archivo HTML que vamos a utilizar para nuestra aplicación. Entonces es un archivo normal y en el cual vamos a tener un identificador que es el que vamos a utilizar para mm, generar a partir de ahí crear toda nuestra aplicación. Un script en el cual vamos a colocar el init.js y luego el app.js. Ya con esto tenemos el HTML. Ahora el archivo index.js, que es el que va a llamar todo lo demás. Entonces, aquí vamos vamos a tener esta estructura en el cual vamos a pedir Fractal y Socket.io porque vamos a hacer un chat en real time. Luego vamos a declarar el nombre, bueno, donde vamos a tener nuestro servidor, que sería localhost el puerto 4000. Creamos un socket. Bueno, esto ya es de Socket.io, entonces podrían ver la documentación para crear cómo se crea un socket, por si no lo saben. Y luego esta es la parte principal de Fractal. Es donde vamos a crear el motor. Entonces iniciamos con f.run y pasamos un objeto en el cual vamos a dar cuál es el archivo principal de nuestra aplicación, que va a ser este main. Ahora lo creamos, va a estar aquí en la misma ruta. Y en este caso las tareas y los drivers. Las tareas son eventos o son pues funciones en el cual se dan eventos que no perduran en el tiempo. Entonces, es decir, yo envío un mensaje al servidor, él no va, o sea, no va a estar el canal abierto constantemente yo enviando mensajes todo el tiempo. Entonces, eso se hace por medio de una tarea. Y en el caso del valor, este es para poder modificar, luego en mi aplicación colocar un input que pueda modificar ese servidor. Entonces, de esta manera, yo puedo desconectar el socket que ya he creado con esa dirección y volver otra vez a crear otro socket y reconfigurar de nuevo el motor del Fractal. Ahora, drivers. Los drivers sí son tareas o son eventos que perduran en el tiempo, por lo tanto la vista. Entonces con f.drivers.view le pasamos el identificador que tenemos acá y el socket es en este caso, el que vamos a utilizar por drivers, es el que vamos valga la redundancia, a utilizar como comunicación del servidor a nuestra aplicación, es decir, el que va a quedar en la escucha. Entonces, y esta pequeña parte de acá de código es para el recargado en caliente, es un módulo de Webpack. Entonces, ¿qué hace esto? Que cuando yo haga algún cambio en el main, si yo tengo un ejemplo, un usuario logueado que ya ha estado haciendo varias modificaciones en su cuenta o en su sección, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que le va a actualizar la vista sin necesidad de recargar el navegador y que pierda esos datos que tengo. Entonces, eso es lo que hace este módulo en caliente de web.
Listo, ahora vamos a crear otro archivo. Entonces tenemos index.html, que va a ser el main. Entonces el main.js, en el cual la estructura principal también, al igual que en el ejemplo del Fractal Quick Start, es esta. Entonces tenemos Fractal, volvemos a pedir Fractal y Snapdoom. Fractal también viene con Snapdoom, así que no es necesario pedirlo, pero ya si quieren otras características adicionales, pues lo pueden hacer. Entonces esto sería como equivalente a hacer eh, esta manera, ¿sí? Pero pues como ya lo tenemos, no necesitamos agregarle más librería a nuestra aplicación. Ahora vamos a crear una función que es el que va a enviar el valor, el que va a cambiar el servidor y el que va a comunicarse con servidor. Lo saco de esta manera porque pues la ruta es un poco larga para colocarlo dentro de él. Y el módulo a exportar, que sería cómo se define nuestro módulo. Entonces, el módulo main está compuesto por un init, en donde va a ser el estado principal de la aplicación. Los inputs son entradas que vienen desde la interfaz, desde interfaces, eh, como view o como fetch o como el socket. En este caso vamos a utilizar view y socket, que las interfaces son los que se comunican o con el cliente o con el servidor u otras aplicaciones. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener la parte de view. Entonces el view llama a una entrada y esa entrada preprocesa y luego lo envía a las actions. Las actions son las que van a modificar el modelo. Entonces esa es la manera en que está estructurado Fractal. Así que tenemos el flujo de información, que es lo más importante para frameworks. Cuando ya tenemos aplicaciones muy grandes, no sabemos a veces cómo va el flujo de información. Entonces, de esta manera ya tenemos un flujo de información que podemos seguir, podemos rastrear y no nos vamos a perder con ello. Bueno, entonces ya ahorita aquí vamos a definir. Entonces, ¿qué vamos a definir aquí? El nombre del servidor. Entonces, eh, bueno, ese key es referente a Snapdoon. Entonces pueden buscar en Snapdoon porque son necesarios los keys. Eso es para evitar que la vista se solape con otra vista. Entonces tenemos un username y tenemos que si está conectado, vamos a usar también la lista de mensajes. Entonces es una lista. ¿Qué más vamos a utilizar? Bueno, por ahora esto, ahorita vamos mirando qué podemos utilizar adicional. Los inputs, entonces, como les dije, son entradas y entonces vamos a crear las entradas. Entonces, en este caso tenemos esta estructura que aquí sería el nombre del input. Vamos a colocar, por ejemplo, el set connect. Recibe un contexto, que el contexto es si yo tengo otro archivo que dependa de main, entonces ese archivo, por decirlo así, o ese módulo va a estar en este contexto. Las actions, pues son las acciones que vamos a escribir acá y esto es lo que recibe el input. Ahora vemos cómo se lo enviamos. Generalmente, por buenas prácticas, el set connect lo escribimos el de las actions con la primera mayúscula y el de los inputs con la primera minúscula. Entonces vamos acá. Ahora las actions. Vamos a crear esta action. Entonces, este es de la siguiente manera. Es un arreglo en el cual primero se pasan dos parámetros, un arreglo y una función. El primer parámetro, que es el arreglo, es lo que él va a recibir. ¿Qué tipo de dato recibe? Es decir, en este caso va a recibir true o false y eso lo podemos sacar de esa manera. Las actions siempre reciben funciones puras, es decir, que para eso es que necesitamos Lambda generalmente, para poder tener funciones puras. Esta función siempre va a volver true. Y acá va a recibir
esta función recibe tanto lo que le está pasando por acá, que en este caso va a ser true o false. En este caso colocamos una rayita y el modelo o el estado que tenemos en este momento, que sería esta parte de aquí. Entonces, y tiene que devolver el nuevo estado. Eso lo actualizamos con la función de Lambda que se llama evolve. Entonces aquí ya en el action vamos a actualizar connect. Bueno, entonces aquí le podemos llamar connect. Si está conectado. Y aquí le decimos sí.always. Esta es una función que siempre va a devolver el valor que yo le envié, pero como funciones. Entonces, como les digo, siempre aquí van a ser funciones puras, no objetos. Bueno, entonces ahora aquí hay algo que también falta y es el texto, lo que yo vaya a estar escribiendo en el momento. Pues va a iniciar como vacío. Entonces acá vamos a tener un input. Un input en el cual va a recibir ese texto. Entonces, pero bueno, entonces vamos a hacer algo aquí. Y es que eh, este input va a cambiar todos los que son texto. En este caso esos tres. Entonces, como va a cambiar esos tres, para saber cuándo cambia este o esta de acá, em, pues tenemos que enviarle cuál de esos es y su valor respectivo. Entonces eso es lo que vamos a hacer de esta manera. Y aquí le enviamos control name y text. Listo, ya aquí tenemos este y vamos a construir la acción de esto. Entonces como recibe dos string, entonces aquí colocamos string, recibe dos y ahora la función recibe el control name, el texto y el modelo anterior. Ahora entonces evolve el modelo anterior como parámetro. Si quieren saber más de esta función, en la documentación de Lambda está muy bien explicado. Entonces r.always y el texto. Entonces de esta manera vamos a actualizar el valor solamente de ese arreglo del estado que necesitamos cambiar. Listo, entonces de aquí ya queda esta. Ahora, mientras, entonces vamos para la vista. Entonces aquí rápidamente tenemos ya construido la vista dentro de interfaz, dentro de las interfaces como les había explicado ahora. Entonces declaramos view, que es lo que habíamos declarado acá en un inicio, view, en donde va a ir todo, y el socket. Entonces tenemos declarado view y declarado socket. Entonces, socket en el view que tenemos, entonces tenemos con Snapdom. Si no saben de Snapdom, también en Snapdom pueden ver esa documentación. Es muy útil, muy fácil. Entonces, bueno, primero acá pues vamos a preguntar si está conectado o no. Escribimos conectado o desconectado. Vamos a tener la opción para cambiar el servidor y conectarnos. Entonces, de esta manera, como la vista recibe el contexto, que ya más o menos les expliqué qué es, igual en la documentación de Fractal está todo esto, la entrada y el modelo. Entonces, con el modelo yo escribo connected, entonces estoy preguntando por eso. Si escribo m.server, entonces estoy dando este valor. Y el i.textchain, entonces estoy escribiendo este input que a su vez me va a enviar esto a que cambie el modelo, ¿sí? Entonces en ese momento pues les puede parecer de pronto inútil hacer este doble paso, pero ahora vamos a ver que a veces es necesario hacer algo antes de cambiar el modelo o el estado. Entonces ahí es donde es necesario los inputs. Bueno, entonces le decimos que server, que tiene que cambiar el server y el valor en ese input es el que va a quedar ahí. Ahora vamos a crear una que se llame connect server. Entonces vamos a crear el input connect server
que es el que f input. Entonces aquí pues va a recibir el nombre del servidor, server name, le vamos a llamar connect server, y acá entonces sería este mismo connect server, pero no, ok, entonces ahí es donde nos sirven los inputs. Connect server es el que se va a conectar con el servidor, es decir que no necesitamos cambiar nada en nuestro modelo, ¿sí? Entonces por eso no va a entrar en ninguna action. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por medio de un array, de un arreglo, vamos a enviarle los parámetros. Entonces nosotros vamos a querer value, que sería vamos a pedir esa tarea, ¿cierto? Y le vamos a colocar la función. Entonces, esa función, ¿qué vamos a hacer? Pues enviarle el nombre del servidor para conectar. Y listo. Así de fácil. Entonces, con que estamos escribiendo, estamos llamando a este valor de la tarea y le estamos enviando el nombre por medio de esta función, que es la que, digamos, habíamos creado acá. Entonces va a enviársele el nombre y se va a desconectar y va a conectarse en el nuevo servidor, de ser necesario. Ahí es cuando cambiamos el servidor, el nombre de servidor, él envía ese nombre de servidor y se conecta. Entonces, ahora, qué otra vamos a cambiar? Entonces, vamos a crear el send message. Es decir, los mensajes que hemos enviado. Entonces, tenemos aquí la función y aquí que vamos a recibir o que estamos enviando. Entonces, vamos a recibir el nombre del usuario y el texto que se está enviando. Entonces, en este caso también vamos a utilizar un arreglo porque vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué se requiere para enviar el mensaje? Uno, lo que se quiere hacer aquí es enviar un mensaje, pero al mismo tiempo ese mensaje guardarlo para poderlo imprimir acá. ¿Listo? En la vista. Entonces, se tiene que guardar en mensajes y se tiene que enviar, pero cuando se guarde mensajes también se tiene que reconocer que ese mensaje es el mío y que no es de otra persona. Entonces, por eso el username. Entonces, vamos a crear una acción que guarde ese mensaje, que va a guardar el que envía acá. Entonces, digamos, la acción se puede llamar no, vamos a cambiarle mensaje enviado, porque aquí ya estaría el mensaje enviado. Entonces, va a recibir un string, solamente le vamos a pasar el mensaje. Entonces, hagámoslo acá. Entonces, una acción. Solamente va a recibir ese string y luego acá en la función entonces vamos a tener contenido, el estado anterior, entonces es lo mismo, r.evolve recibe el estado anterior para actualizar y colocar el nuevo, y aquí va a ser los mensajes, pero entonces este se va a actualizar con un append, entonces, pero con una función pura, que es lo que les estaba diciendo. Siempre tiene que ir una función pura para actualizar esto. Entonces, como lo que vamos a agregar es un nuevo objeto, entonces sería un nuevo objeto en el cual vamos a escribir el username, que como ese es mi mensaje, entonces yo lo puedo poner en mi nombre, pero para darme cuenta de cuál es el mío, por si cambio el nombre, entonces vamos a colocarle que siempre lo vamos a identificar, así cambie el nombre, que ese mensaje es el que yo envié. Y pues el contenido. ¿Listo? Entonces, ya de esa manera vamos a cambiar y vamos a actualizar la lista de mensajes. ¿Sí? Ahora, además de guardarlo en mi lista, tengo que enviarlo al servidor. Entonces, como anteriormente hice, con esta forma de aquí, que es lo que voy a enviarla, hacer ese envío. Pero esta vez me voy a llamar
la opción value que había puesto, sino socket. Y voy a decirle que emita esta tarea. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a colocar que eh, está con, bueno, que le envíe la palabra message. Entonces creamos el servidor, o bueno, message. Con esta palabra él va a identificar en el servidor y va a reenviarlo. Digamos, va a enviarse la escucha, va a quedar el socket y le decimos, bueno, esta es la clave por el cual él le envíe esos, este arreglo, perdón, este objeto. Entonces sender, pues va a ser el username, el content, va a ser el texto y así, ya ahí ya está. Eso es lo que vamos a enviar. Y además esta opción de tareas de Socket.io pues requiere una función, que es la función que siempre uno dice, bueno, cuando le envíe el mensaje que haga. Entonces, pues en este caso, pues no necesitamos que haga nada y lo vamos a crear de esa forma. Ok, aquí ya quedamos con esto. Ahora en la vista, entonces ya estamos explicando acá que es cuando se cambia, aquí es cuando cambia el nombre de usuario, lo mismo llaman text chain, pero en vez de server pues cambiaría el username y este sería eh, digamos la parte en que se hace el mapeo de los mensajes. Entonces cuando ya se hayan agregado varios acá, pues simplemente aquí yo hago el mapeo. Entonces digo que si el que envía es owner, lo que hemos puesto acá arriba, para identificar así nosotros cambiáramos de nombre, es este, entonces pues ponga lo que eres. Entonces, y si no, entonces le escriba sender, el nombre del que lo envió. Entonces acá ya sería cambiar para enviar el mensaje. Entonces aquí escribimos el mensaje y el botón clic para enviar el mensaje, que ya enviaría aquí este input o esta entrada. Enviamos los valores del username y el texto. Entonces aquí, ok, ya está. Ahora para recibir los mensajes. Entonces, aquí hasta el momento no tenemos cómo recibir el mensaje que viene del servidor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, una entrada y una acción para recibir los mensajes. Entonces, la entrada sería recibir mensaje, ¿sí? Tendríamos aquí como nos vamos a conectar con la action, entonces pues lo que podríamos hacer sería action punto y como acá le coloquemos mensaje enviado, ok, este es mayúscula, entonces solo para tener como algo visible de que es una acción, entonces le vamos a colocar recibir y que recibe él recibe un objeto del servidor. Así como le estamos enviando este objeto, entonces él recibe ese mismo objeto. ¿Sí? Un objeto mensaje. Entonces él lo recibe y lo va a pasar acá. Entonces, ¿cuál es la forma en que pasa? Entonces, bueno, él va a recibir un objeto y va a actualizar. Va a actualizar ese objeto anterior y entonces sería mensajes, lo mismo. Una pen del objeto mensaje. Entonces recibe eso, recibe el estado anterior y actualiza. Ok, ya ahí ya quedó completo. Entonces el socket, ¿qué hace? Socket cuando está conectado, entonces
le dice a la aplicación de que está conectado. Si está desconectado, entonces cambia el estado, cambia este set connect. Entonces es este de acá, cambiaría aquí. Eh, bueno, aquí está un poco connect, set connect. Listo, ok. Entonces cambia y los mensajes es cuando pues, lo recibe, envía el servidor una palabra de mensajes y el objeto mensaje inmediatamente entonces va aquí. Este es con este acá. ¿Listo? Entonces inmediatamente va a este. Ya con eso tenemos nuestra aplicación completa. Ahora simplemente es crear el servidor. Entonces, bueno, server.js, fserver. Entonces ya lo tenemos. Entonces, como les había dicho, con este, el queda a la escucha, el socket queda a la escucha de la palabra mensaje o la clave mensaje y recibe el objeto y lo emite también con la misma palabra mensajes y el objeto. Por eso acá, entonces, cuando llega mensajes, entonces actúa eso. O sea, cuando llega la clave mensajes, automáticamente lo envía. Listo, ya con esto quedamos, creamos nuestra aplicación. Ahorita sería solamente probarla. Entonces, bueno, entonces vamos acá, npm start, esperamos a que inicie. Bueno, entonces ya está compilando. Está terminando de compilar. Ok. Tenía un pequeño error y era que aquí había escrito server en vez de server. Pero listo. Entonces vamos a probarlo. Abrimos dos. Bueno, acá claramente está sin estilo, sin nada. Y no está. Pero pues eso lo de menos lo podrían colocar. Entonces, lo ponemos de aquí. Penagos. Entonces, hola. Acá vamos a enviar. Bueno, qué error tendrá. Vamos a ver. Bueno, el error estaba en que pues no habíamos lanzado el servidor, entonces pues claramente no íbamos a tener. Entonces ahora sí, el servidor lo construyen app no server, lanzamos el servidor conectado, lo podemos recargar. Listo, entonces ya todo por hoy, así quedamos.